Buenas noches, amados hermanos, tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio a nuestro orden de culto hoy martes 7 de abril, martes de controversia, y lo vamos a hacer a través del preludio. Ahora, hermanos, les invito a inclinar su rostro. Vamos a tener la oración de ofrecimiento a nuestro Dios. Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, te damos gracias porque nos permites poder llevarte, darte honra y gloria en estos momentos. Rogamos, Padre, que todo lo que hagamos, lo hagamos conforme es tu santa y divina voluntad. Todo esto sea agradable delante de tus ojos y lo recibas como un olor fragante, agradable delante de ti. En el nombre de Jesucristo ofrecemos este orden de culto. Amén. Ahora les invito a abrir sus himnarios y vamos a cantar juntos, gozosos, el himno número 369. Himno número 369. Se encrespan las aguas y ruge la tempestad. Los grandes abismos del cielo se cubren de oscuridad. ¿No ves que aquí perecemos? Puedes dormir así. Cuando el mar agitado nos abre, profundo sepulcro aquí. Los vientos, las ondas oirán tu voz. Sea la paz, sea la paz. Calmas las iras del negro mar. Las luchas del alma las hace cesar. Y así la barquilla va al Señor. Hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, sea la paz. Tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Maestro, mi ser angustiado te busca con ansiedad. De mi alma en los antros profundos se libra cruel tempestad. Pasa el pecado a torrentes sobre mi frágil ser. Y perezco, maestro, oh quiéreme socorrer. Los vientos, las ondas oirán tu voz. Sea la paz, sea la paz. Calmas las iras del negro mar. Las luchas del alma las hace cesar. Y así la barquilla no va al Señor. Hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, sea la paz. Tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Maestro, pasó la tormenta.
los vientos no rugen ya, y sobre el cristal de las aguas el sol resplandecerá. Maestro, prolonga esta calma, no me abandones más. Cruzaré los abismos contigo, gozando bendita paz. Los vientos, las ondas oirán tu voz. Sea la paz, sea la paz. Calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla adora al Señor. Hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, sea la paz. Tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Continuando con nuestro orden de culto, vamos a invitar a nuestro hermano anciano de iglesia, Cipriano López, a que nos eleve a nuestro Dios la oración de gratitud por la salvación. Damos gracias a Dios por los méritos que hizo nuestro Señor Jesucristo, y a través de esa obra y su gracia hoy tenemos paz para con Dios. Vamos a orar, les invito allá en sus hogares que unidos exaltemos su nombre, dando gracias por tan gran regalo que nos ha dado, que es la salvación. Padre bendito, alabado y glorificado sea tu nombre. No tenemos cómo pagarte, Señor, tu misericordia y tu amor, porque tú, viéndonos, Señor, en nuestros delitos, en nuestros pecados, te ha placido por los méritos y la obra de nuestro Señor Jesucristo, que dio a un precio de sangre, Señor, para poder salvarnos. Te damos gracias, te alabamos, te exaltamos, te glorificamos, Señor, y que en medio de tu pueblo tú puedas dar siempre esa paz, esa guía y esa seguridad que estás con nosotros. Agradecemos infinitamente, Padre bendito del cielo, por tu amor y tu misericordia que hoy guardas a tu pueblo, Señor, y por ese regalo tan grande que es la salvación, que es la vida eterna. Gracias, Padre. Te alabamos y te exaltamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Amén. Ha llegado el momento, amados hermanos, de las ofrendas. Vamos a invitar a nuestro hermano diácono Alejandro, que él nos ayude en este elemento. Bien, amada iglesia, usted que se encuentra allá en casita y que seguramente ha separado lo que Dios ha puesto en su corazón, traiga ante su presencia para ofrendar. Le invito a que incline su rostro para hacer la oración por las ofrendas. Señor y bendito Padre, te damos gracias, Señor, porque digno eres de honra y gloria, oh Padre. En esta hora, Señor, presentamos las ofrendas delante de ti, que tu pueblo, Señor, ha apartado, Padre, para traer ante tu presencia. Bendito Dios, te pedimos, Padre amado, que tú las bendigas, que las multipliques, Señor, y que sean usadas para el extendimiento de tu obra, Señor, aquí en la tierra. Bendice los diezmos, bendice las primicias, bendice, Padre Santo, todo aquello, Señor, que tu pueblo ha apartado para ti. Gracias, Señor, te alabamos y te glorificamos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Ahora, amados hermanos, les invito a abrir sus Biblias allá en el libro de los Romanos, capítulo 9.
de su versículo 6 al 29. Romanos capítulo 9, de su versículo 6 al 29. Esto va a estar dirigido a cargo de nuestro hermano Leobardo Alejandro. La lectura de la palabra de Dios en esta noche la encontramos en el libro de Romanos, capítulo 9, del verso 6 al 29. Vamos a ponernos de pie en nuestro hogar. Con gozo vamos a leer la palabra de Dios. Dice el Señor: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendrá y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habiendo aún nacido, ni habían hecho ni aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Y se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: por esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que te alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también los gentiles. Como también Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en él y en el lugar donde les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Pero también Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y como Gomorra seríamos semejante. Palabra de Dios. Amén. Ahora, amados hermanos, les invito a poder hacer el espacio, y con toda reverencia vamos a escuchar el mensaje de la palabra de nuestro Dios, que está a cargo de nuestro
hermano anciano de iglesia Serafín Angulo Pineda. Amados hermanos en el Señor, damos gracias a Dios que a pesar de la angustia, del dolor que provocan en nosotros las noticias que escuchamos de enfermedad, de muerte, de escasez, Dios nos da su palabra para que allí encontremos consuelo, esperanza, dirección para nuestra vida, pero sobre todo salvación. El tema de esta hora es la elección incondicional. Y hay algunas herramientas de estudio que podría yo recomendarles allí en la comodidad de su hogar, en la intimidad de su hogar, para que usted profundice estos temas en estos días que con toda seguridad usted puede tener un poco más de tiempo para estudiar la palabra de Dios. Y hay un tema que se trata, que se llama la teología reformada. Escriba usted esa frase entre comillas y escriba también el apellido de un autor muy reconocido en el ámbito teológico reformado. Su apellido es Sproul, se lo deletreo con las letras para que lo pueda escribir bien: S-P-R-O-U-L. Sproul, S-P-R-O-U-L. Escriba usted esas palabras en su buscador de internet y usted va a encontrar ahí videos que están grabados con este hermano Sproul, y es una colección de varios estudios, y también puede usted descargar la guía en PDF para profundizar en estos buenos materiales de la teología reformada, ¿verdad? Precisamente uno de los temas que se trata ahí en ese material de estudio es la elección incondicional. Muy bien, la palabra de nuestro Dios desde el capítulo 1 de Génesis dice que Dios quiere bendecirnos. Estoy seguro que usted recuerda que en Génesis 1:28 la bendición de Dios para el hombre es una bendición expresada con 5 verbos, ¿verdad? Usted lo puede leer con calma en su casa después y recuerde que ahí está expresada en 5 verbos la bendición de Dios. Yo espero que usted crea que Dios quiere bendecirnos, porque eso cambia totalmente nuestra actitud en este momento de zozobra, ¿verdad? Dios quiere bendecirnos, la Biblia lo asegura, ¿sí? Dios quiere lo mejor para nosotros. También la Biblia no lo dice con esas palabras, pero si usted revisa Génesis capítulo 2, versículo 8, la Biblia dice que Dios hizo un huerto muy hermoso, rodeado de oro, rodeado de piedras preciosas. Y allí puso al hombre para que lo labrase, para que trabajase. O sea que no nada más le dio casa, le dio propósito, le dio trabajo. Y le dijo, mira, ahí en ese huerto hay árboles para que tú comas. Le dio alimento. Recuerde usted, Dios quiere lo mejor para nosotros. La Biblia lo explica de una manera hermosísima. Además también le dio compañeros, ahí en ese mismo pasaje de Génesis capítulo 2, ¿verdad? Usted va a encontrar que Dios le trajo al hombre animales para que el hombre le pusiera nombre a esos animales. Y ahí viene la conclusión más hermosa de ese capítulo 2. Dice que Dios le hizo una ayuda, y la palabrita esa es hermosísima, ¿verdad? Ayuda idónea. Y ya sabemos que al hombre lo hizo caer
en sueño y le sacó una costilla y le trajo a su ayuda idónea. Así termina el capítulo 2 de Génesis. Tengo que decirle la verdad. Solamente hay 4 capítulos en la Biblia donde no se menciona el pecado. Esos 2 capítulos que le acabo de mencionar, que aseguran que Dios bendijo al hombre y que Dios quiere lo mejor para el hombre. Y los otros 2 capítulos son el capítulo 21 y el capítulo 22 de Apocalipsis. Quiere decir que el total de todos los demás capítulos de la Biblia hablan del estrago, de la destrucción que provocó la entrada del pecado en el mundo. Sí, en la Biblia hay 1189 capítulos. Y si le descontamos esos 2 primeros capítulos de Génesis y le descontamos los 2 últimos capítulos del Apocalipsis, que son los únicos 4 capítulos de la Biblia en donde no hay presencia de pecado, quiere decir que 1185 capítulos de la Biblia hablan de esa vida del hombre que fue destruida por causa del pecado. Eso es lo que llamamos depravación total, ¿verdad? Y hay algunas corrientes que interpretan la Biblia y dicen, no, eso es exagerado. Eso no es así, en la Biblia no se presenta eso. El pecado de Adán nada más afectó a Adán, no afectó a toda la humanidad. Así hay algunas corrientes. Yo al leer la Biblia encuentro en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, que habla precisamente que la muerte entró por un hombre. Y ustedes saben cómo se llama ese hombre, Adán. Y como en Adán todos mueren, dice Primera de Corintios 15. Así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. La herencia que nos dio Adán es una herencia de muerte. Pero les decía anteriormente que algunos no aceptan eso, ¿sí? Que el problema de Adán, el pecado de Adán fue solo de Adán. A los hombres todavía nos quedan algunas cosas buenas y por eso podemos buscar a Dios. Precisamente la teología reformada, ese documento donde yo les animaba que usted pueda buscar y leer y estudiar y escuchar, o el radio que se oye ahí o el video que se presenta ahí, precisamente aclara que es un tema difícil, que no todos los cristianos aceptan, pero no es escaso en la Biblia. La Biblia repetidamente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento habla precisamente de esa condición pecaminosa. Les decía yo, 1185 capítulos de los 1189. La Biblia dice que estamos muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos. Y no son pocos pasajes los que lo dicen. En el Antiguo Testamento hay pasajes que lo dicen de una manera, en el Nuevo Testamento de otra manera. Me refiero ahora a Efesios 2, capítulo 1 dice, y Él os dio vida, Jesús, y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pablo escribiendo una carta a una iglesia de una ciudad, Éfeso, la carta a los Efesios, les dice que estaban muertos por causa del pecado, por causa de los delitos contra Dios. Pero que cuando Jesús vino, entonces vino
la vida. Ese es el mensaje de la palabra de nuestro Dios. La Biblia enseña que Dios es un rey soberano. Así lo enseña la Biblia. Si le pregunto a usted si usted cree que Dios es el creador, quizá usted me conteste que sí. Si le pregunto a usted, ¿usted cree que Dios es un rey soberano y que es el soberano que nadie más tiene mayor autoridad que Él? Quizá usted también me diga que sí. La Biblia nos cuenta que hay alguien que se atrevió a desafiar la autoridad del rey soberano. Porque cuando Dios hizo al hombre, allí en Génesis capítulo 2, que ya le dije que hay un lugar muy hermoso para vivir para el hombre, hay alimento para el hombre, hay trabajo para el hombre, hay una compañera idónea, se presentó una serpiente ahí en ese jardín donde vivía el hombre. Y en la plática con la primera pareja, porque aunque la que contestó fue la mujer, ahí estaba el hombre, porque dice la Biblia que y ella comió y le dio a su compañero, le dio a Adán, ¿verdad? Ahí estaba él. Entonces aquella serpiente con mucha astucia sugirió a Adán y a Eva que Dios no era justo. Así que Dios les dijo que no pueden comer de los árboles. Bueno, sí podemos comer, pero hay uno que ni siquiera lo podemos tocar. Miren, Dios les prohibió comer de ese árbol porque Él sabe que el día que ustedes coman de ese árbol van a ser como Dios. Van a ser como Él y Él no quiere que ustedes sean como Él. Ustedes, Dios quiere que sean de segunda categoría. En realidad no les ama. Atrévanse a desobedecerlo y van a ver que les va a ir mejor. Bueno, la Biblia no dice esas palabras, pero podemos decir que leyendo entre líneas, eso se entiende. Y ellos dos aceptaron la sugerencia, la invitación y comieron. Sin palabras, por el acto que hicieron, le dijeron a Dios, la serpiente tiene razón, no te necesitamos, podemos vivir sin ti, podemos vivir sin necesidad de obedecerte. Lo que ese árbol representaba era que como criaturas, como barro en manos del alfarero, dependemos totalmente del Creador, del Rey soberano, y nos atrevimos a desafiar su autoridad como Rey soberano. Y entonces vino la muerte, y no solamente la muerte física, y no solamente esa muerte física que tanto temor nos da. Hay una muerte segunda, que es todavía peor, porque es la separación eterna del Creador. Y Jesús fue la respuesta de Dios para que a los que Él ama, a los que Él les muestra su misericordia, a esos vasos de misericordia que hemos leído en el pasaje de Romanos capítulo 9, reciban la gracia, el perdón, la salvación por medio de Jesucristo. La Biblia también nos muestra que además de que Dios es un rey soberano en la creación, es un rey soberano
en la salvación. Porque la respuesta de Dios al pecado del hombre fue: hay posibilidad de salvación. Vendrá el hijo de la mujer y le destrozará la cabeza al hijo de la serpiente. Ahí está la salvación para tu descendencia, Adán. Ahí está la salvación para tu descendencia, mujer. Tomó Dios 2 animales y los mató, y con ellas, con las pieles de esos animales, les hizo vestidos, porque el intento del hombre de cubrir su vergüenza, de cubrir su pecado con hojas de higuera, no era suficiente. Y eso es lo que la religión representa muchas veces en la vida del hombre sin Cristo. Hojas de higuera para cubrir la vergüenza del pecado. Solamente el sacrificio de Jesús, que el Espíritu Santo nos trae por esta santa palabra, a los que Él llama por su soberana voluntad, es que nos trae ese vestido espiritual que nos limpia de todo pecado, ese remedio para nuestro pecado que es la sangre preciosa de Jesús. La Biblia enseña desde el libro de Génesis que Dios siempre ha estado eligiendo de acuerdo a su soberana voluntad. Ahí en el pasaje de Romanos 9 hay referencia a Abraham, a Isaac, a Jacob. Y usted sabe, porque seguro lo ha leído, Abraham tenía otros hermanos, pero Dios lo eligió a él. Y Abraham tuvo muchos hijos. El primero que tuvo con la esclava egipcia, Ismael. El segundo que tuvo con su esposa Sara, Isaac, un nacimiento milagroso, una mujer que era estéril y a los 90 años de edad, Dios le da ese gozo de tener un hijo. Después de que murió Sara, su esposa, tuvo otra mujer, Setura, creo que no tiene acento en la E, entonces se debe pronunciar Setura, y tuvo varios hijos con Setura. Pero de todos esos hijos, que Dios los bendijo abundantemente, escogió a Isaac como el hijo de la promesa. Así leemos que interpreta el apóstol San Pablo esa referencia del Génesis. Isaac, el hijo de la promesa. Y de Isaac sabemos que tuvo dos hijos, Esaú el primogénito y Jacob el menor. Y ahí en esa interpretación que Pablo hace de la historia de Esaú y Jacob, dice: a Jacob amé. Así dice, ¿verdad? Eligió a Jacob, pero a Esaú lo rechacé, lo deseché, lo hice a un lado. ¿Y qué podemos decir de los hijos de Jacob? Si a alguno de los hijos de Jacob yo hubiera elegido para que de allí viniera Jesucristo, no hubiera sido Judá. Porque ¿cuál era el mejor hijo de Jacob? Que hizo una gran salvación por medio de él, al llevarlo como esclavo primero a Egipto y luego convertirlo como el gobernador de Egipto, José, ¿verdad? Eso es lo que yo hubiera hecho si a mí me dijeran: elige cuál hijo de Jacob va a ser el que nos va a traer la salvación. Pues yo digo José. Pero Dios dijo: no, es Judá. No lo merecía. Él anhelaba la primogenitura y por eso quería matar a José. Él era el número 4. Tenía que hacer a un lado a Rubén, a Simeón y a Leví,
y además el número 11, José, era el favorito. Entonces tenía competencia muy fuerte para llegar a ser el principal. Pero Dios dijo, Judá va a ser. Y de ahí vino David. Usted recordará que David era el más pequeñito de una familia de 8 hermanos. Entonces Samuel, cuando fue a ungir al siguiente rey de Israel, cuando Dios desechó a Saúl, recibió instrucción de Dios: ve a casa de Isaí, porque de ahí me he provisto rey. Y veía pasar a los hijos mayores y decía, este está grandote, este es. Y Dios le dijo, no veas lo de afuera. Y entonces cuando viene David, le dice, este es, úngelo. Dios eligió, soberano en la elección, y fue eligiendo siempre para que viniera Jesucristo. Y aún en las mujeres se ve una elección media rara. Usted recordará la historia de Rahab, la ramera de Jericó. Y usted quizás recuerde también que en la genealogía de Jesucristo que se nos presenta en los evangelios, ahí se menciona a Rahab. Dios quiso que esa ramera, que expresó una fe en Dios muy hermosa, quedara incrustada en la descendencia de Judá, para que de allí también viniera Jesucristo. Y usted recordará la historia de Ruth. Yo siempre he pensado que Dios mandó a Elimelech y a sus hijos y a Noemí, su esposa, a que fueran a buscar a Ruth y la trajeran para que fuera parte de la familia de Dios, de la familia de donde vino Jesucristo. Y de esa manera Ruth fue la tatarabuela de David. ¿Sí? Maravillosa la forma en que Dios va eligiendo a todos para que de allí venga nuestra salvación. Porque eso es la historia bíblica, esa es la historia que nos cuenta la Biblia, que Dios quiere salvarnos de nuestros pecados, que Dios quiere que vivamos en el cielo con Él, que ese Apocalipsis 21 y 22 sean para nosotros, porque Él nos ha elegido para salvación en Cristo. Entonces, ¿qué significa esto que leímos en Romanos 9 para nosotros hoy? Quiero referirme a los versículos 22, 23 y 24 que dicen, Romanos 9, 22, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Hay unos vasos preparados para ira, dice esta santa palabra. Algunos no lo aceptan. Y dice también esta santa palabra que hay unos vasos preparados de misericordia, de antemano. Algunos no lo aceptan, pero yo sí lo acepto. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de nosotros tabasqueños. Yo no sé por qué. Seguramente no es por algo bueno, pero Dios quiso llamarnos y prepararnos de antemano como vasos de misericordia en Jesucristo. Y en esos vasos derramar su gracia, su amor, su perdón. Y algunos levantan la mano y dicen,
Eso es injusto. Así lo dice el pasaje. El barro le va a decir al alfarero, oye, eso que estás haciendo no es así. Él es el Rey soberano. Soberano en su creación, soberano en la salvación, soberano en la elección. Dios siempre ha elegido a los que van a ser sus hijos. Hay un pasaje que desde niños nos enseñan, Juan capítulo 1, versículo 12. Estoy seguro que muchos lo sabemos de memoria, ¿verdad? A todos los que creen, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Y ahí nos detenemos. Es una expresión hermosísima de que el que recibe a Jesús le da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Pero el versículo 13, ahí hay un punto y coma en el 12. Quiere decir que el versículo 13 es parte del 12. Y dice, y no son engendrados por voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón. Y termina ahí la expresión diciendo, sino por voluntad de Dios. Él es el soberano en la elección. Él es el soberano en la salvación. Así lo dice su palabra en muchos versículos. Y lo único que me corresponde a mí es agradecerle por su salvación. Agradecerle porque en su misericordia envió su Espíritu Santo para que al escuchar yo su palabra, en mí estuviera la fe en Jesucristo. En mí estuviera la fe que me convierte en hijo de Dios por la voluntad del Padre. ¿Qué me corresponde hacer? Sí hay algo que me corresponde hacer. Ya no voy a salir de aquí en este momento y voy a decir, gracias a Dios, me salvaste y ahí ve qué haces tú para que yo siga creciendo en la fe. No. En el Salmo 1 está claritito qué es lo que yo tengo que hacer. El versículo 2 dice, en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Los hijos de Dios escuchan la voz de Dios cuando leen la palabra de Dios, cuando meditan la palabra de Dios, cuando oran a su Padre y dejan de escuchar el consejo del malo y dejan de andar en el camino de pecado y dejan de sentarse en la silla de los que se burlan de Dios, porque ahora son hijos de Dios por la voluntad del Padre. Que Dios nos bendiga. Bien, amados hermanos, damos gracias a nuestro Dios porque llegamos a la parte final de este orden de culto y quisiéramos invitarle que allá en casita donde usted se encuentra se ponga usted de pie también y podamos orar al Señor y podamos agradecer por esa bendita elección, porque a Él le ha placido elegirnos para salvación. Oremos. Padre soberano, gracias Señor, porque no has encontrado en nosotros los hombres algo bueno. Y eso es lo que hace, Señor, maravillosa tu elección, en que solo, Señor, ha dependido de tu gracia. Solo ha dependido, Señor, de ese favor inmerecido para con el hombre. Gracias, Señor, porque nunca nos has pagado conforme a nuestra iniquidad, conforme a nuestros pecados, Señor. Ahora, eterno Dios, de entender y comprender que tú has hecho esa elección,
Permítenos, Señor, vivir honrándote, alabándote, glorificándote, rendidos a tus pies, sumisos a tu voluntad, dispuestos, Señor, a conocer más y más de tu voluntad. Padre, gracias por toda tu misericordia, por toda tu bondad, por pasar por alto y en alto, Señor, nuestras debilidades. Gracias, nuestro Dios. Padre, también quisiéramos darte gracias, porque en medio de la inclemencia, en medio, Señor, de los peligros que podemos vivir, Padre, tú has conservado nuestras vidas y nos permites honrarte y alabarte. Bendito Dios, quisiéramos rogarte por la vida de nuestros hermanos, hermanas que están en casita. Que seas tú, Señor, guardando sus vidas, ayudándoles, proveyéndoles, supliendo, Señor, sus necesidades. Siendo, Señor, con los enfermos, trayendo esa paz, esa tranquilidad, Padre, que solo tú puedes dar. Pero también, Padre, rogarte por aquellos hombres y mujeres, Señor, que dedican su vida, Padre, para dar esa atención a aquellas personas que están enfermas. Sé con los médicos, con las enfermeras, con aquellos especialistas, Señor, con aquella área, Señor, que se ha dedicado especialmente a buscar las estrategias, Señor, de cómo prevenir toda esta infección, Señor, todo este contagio, Señor, que existe en el mundo. Te ruego bendiciones, Señor, por cada uno de aquellos que colaboran en diferentes áreas. Te suplicamos, Señor, seas proveyendo todos y cada uno de los recursos. Eterno Dios, despídenos de este lugar, pero nunca de tu presencia. Y ahora, mis amados hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados, desde ahora y por siempre. Amén. Amén.